¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero invitarlos a las instalaciones de Vigor Híbrido en Atlisco, Puebla. Por allá estaremos abordando temas de bocado, de bozales, de la comunicación efectiva. Resolveremos algunos problemas de caballos, problemas de comportamiento y algunos otros temas que seguramente serán de su interés. Por allá nos vemos. Amigos de Conclusiones, bienvenidos. Como ven, ya hay ambiente desde antes de que inicie el programa. Bienvenidos a un programa más de Conclusiones. Esperamos que hayan sido de su agrado los anteriores, los que estamos ya de 2022 ya realizados. Bueno, el día de hoy el tema es el siguiente: los partidos políticos de oposición. Ya ni siquiera hablar del que está en el gobierno, porque parece que es diferente al gobierno, o hacen las cosas distintas a lo que dicen en el gobierno o en el discurso oficial. Vamos a hablar de los partidos políticos que no están en el gobierno, pero que tampoco están en el escenario público, y mucho menos en la mente o las simpatías de los ciudadanos, porque parece que ahora los ciudadanos son los mayores críticos de sus gobiernos y también de los líderes de sus partidos políticos. Hay que recordar que los partidos políticos tienen prerrogativas oficiales, es decir, tienen dinero de nosotros para subsistir, y algo tienen que hacer. ¿O en qué se están gastando ese dinero? Un contrapeso ante el escenario público es parte de nuestra democracia y se está cumpliendo. Son varias de las interrogantes que el día de hoy vamos a desarrollar, y agradezco que esté conmigo Rogelio Flores y Fernando García, con ustedes en Conclusiones. Bienvenidos, señores. Gracias. Buenos días todavía, Roger. Sí. Venga. Días o tardes en el momento que nos vean, ¿no? Está de ambiente este asunto, está de ambiente. Vienen relajados hoy los compañeros. Sí. Vamos a hablar de algo relajado, ¿no? Bueno. Porque yo creo así que están los partidos políticos. No, están aletargados. Yo creo que los medios y la ciudadanía están más centrona que los propios partidos. Están en el silencio total. ¿Qué opinas, Roger? Mira, yo creo que una situación que se ve en el mundo no es privativo de México. El asunto de que los partidos políticos estén rebasados es una realidad. Ya lo anunciaban diferentes pensadores de la política, decían que en los escenarios que se observan a nivel internacional, la sociedad es la que se ha ido organizando más bien para poder acceder a algunos espacios de poder, porque los partidos se han quedado, como bien dice Fernando, aletargados, es decir, han sido rebasados. Sin embargo, otro punto que también hay que destacar es que hoy por hoy, por lo menos en México, si no es a través de la vía de los partidos políticos, no se puede acceder al poder. Es decir, si ya hubiera una cultura democrática, una cultura de la participación más avanzada en México, posiblemente habría algunos personajes, como ya sucedió en Jalisco, que levantaran la mano y dijeran: me voy por la vía independiente, y entonces habría mucha posibilidad. Pero lo que nosotros hemos observado y nos ha dejado plasmada la historia en estos últimos procesos electorales es que las personas que le han intentado ni siquiera han podido tener el número de firmas que les exige la propia ley para poder llegar al registro de su candidatura independiente, lo que significa que si no hay esta posibilidad, bueno, pues tampoco va a haber la posibilidad de que voten, porque también debemos considerarlo, a nivel de candidato independiente tenemos diferentes problemas, entre ellas el asunto económico, es decir, no tienes el respaldo, como bien lo dijiste, de un partido político que ya recibe prerrogativas de parte de los ciudadanos, es decir, de los impuestos que nosotros estamos aportando, una partecita se va a los partidos políticos, es decir, por eso es importante observar a los partidos políticos, seas o no militante de uno de ellos, porque de alguna manera están manejando recurso público, de eso viven, y en ese sentido tenemos que exigirles
que en el aspecto del poder haya la necesidad de los contrapesos que tienen como responsabilidad los partidos, por eso son de oposición frente a las acciones que están llevando en un gobierno. Y se podrá decir que, ¿cómo les pagan para que estén opositores al gobierno? No, bueno, Pero eso es parte de, ¿no? mira, O sea, eso es parte de lo costo de la democracia. yo creo que en México eso es lo que de manera personal creo que no se ha manejado de manera sana y bien, porque efectivamente, como bien decía Rogelio, una parte de este gran presupuesto federal lo destinan los partidos políticos. Y parecía una partecita porque es un porcentaje no tan alto del presupuesto global, pero es mucho dinero. Es mucho dinero lo que manejan los partidos políticos. Y entonces pensamos que los partidos políticos, si no tienen dinero, no pueden trabajar, y no debiera ser así. Eso es parte de la cultura que tenemos mal, porque no necesitamos tener el partido político. Y también mencionaba que ahora algunos personajes quieren ir por la vía independiente y a veces no se recaban las firmas. Y eso es consecuencia no de la voluntad que tenga el personaje, sino de la sociedad que como que ve incertidumbre al no estar arropado por un partido político consolidado. Y entonces no cree, no firma y no apoya. Y cuando le preguntamos a la sociedad si cree en los partidos políticos, dice, no creo en partidos políticos, pero tampoco confío. Todos son iguales. Todos son iguales. Y no confío en los personajes que van por la independiente, porque a lo mejor no van a enriquecerse, a lo mejor no van de manera seria, a lo mejor... Ajá, como que no los ven serios. No No los llevan ven un serios. proyecto. No llevan un proyecto. O sea, no creo en el partido, pero tampoco creo En el que independiente. En el independiente. Ahora, hay un asunto que me parece fundamental, que creo se ha puesto sobre la mesa. A ver, dentro de la cultura de la participación y de este avance democrático que estamos teniendo en el país, debemos recordar que venimos de un letargo democrático de muchos años porque hubo solamente un partido en el poder. Y eso, cuidado, porque pareciera que nos está sucediendo lo mismo. En aquel entonces, cuando el sistema político mexicano desde el 39 empezaba a gestarse, lo que estaba sucediendo en el ambiente político es que la democracia estaba desaparecida. Sí, Y entonces después pareciera, decía Carlos Castillo Peraza, pareciera que la democracia era el peligro y no la oportunidad, cuando en realidad la democracia es la oportunidad para poder llegar nosotros Era el peligro, sí. a una serie de acciones importantes de acceder al poder desde la ciudadanía, que eso también no podemos desconectarlo. De repente los ciudadanos dicen, a ver, fulanito de tal es o no ha tenido que ver con un partido político, jamás, y de repente llegó al poder por el Partido de Acción Nacional, y nos asusta. Y no debiera ser así, porque los partidos políticos son instrumentos para acceder al poder, no son necesariamente el hecho de que tú te cases toda la vida con un partido político, como en mi caso, que me ha sucedido así, pero que al final del día es por un asunto más doctrinario, es decir, que yo me identifico tremendamente, pero eso no significa que hoy por hoy, y eso me han hecho algunos medios la pregunta, ¿estarías de acuerdo que de nuevo el PAN fuera en alianza con partidos opositores? Yo creo que sí. Y yo creo que sí, porque hoy, desafortunadamente, la fortaleza que tiene, no digamos Morena como partido político, sino más bien la figura de Andrés Manuel López Obrador en el escenario político, hace necesaria la conjunción de esfuerzos para poder acceder hoy por hoy a un espacio en donde se haga contrapeso, porque no nada más se hace contrapeso desde la oposición hacia el gobierno. Perdón que te interrumpa, Roger, pero eso sería... O sea, entiendo que eso sería una estrategia, no una congruencia ideológica. Ah, no, por supuesto, eso es una estrategia. Estrategia nada más. Necesariamente En el tiene que ser. afán de hacer el contrapeso, ¿no? Y es precisamente lo que la ciudadanía, que ya ha despertado un poco al asunto de involucrarse en algunas edades, dicen, no, es que eso no está bien. Y en específico aquí en Atlisco, ¿no? Ahora, la cuestión, y sí, tienen razón, digo, la verdad es que cuando yo me caso con una ideología y llega un personaje que no tiene que ver nada con mi ideología, siempre la pregunta que se ha puesto sobre la mesa es, ¿quién va a gobernar? ¿Va a gobernar la persona que no tiene posiblemente nada que ver con mi ideología? Y entonces, pues eso me apremia a no apoyarlo. Pero ¿qué es más grande?
¿Es más grande el contrapeso gubernamental o solamente el contrapeso que se puede hacer desde los partidos políticos? Y en ese sentido, creo yo que tenemos mucho camino que andar, porque nos han puesto ejemplos en muchos otros lugares, inclusive la propia Cámara de Diputados Federal, en donde se hacen los acuerdos necesarios para sacar iniciativas que son importantes para el país. Es decir, no debemos nosotros ver solamente la parte del bosque que nos rodea, sino tenemos que sacar la cabeza para poder ver el ambiente nacional y el ambiente estatal y municipal en su generalidad, para poder verdaderamente llegar a acuerdos necesarios en el beneficio, desarrollo y modernidad de nuestras ciudades. Creo yo que ese es el punto esencial, o lo que va a suceder es, otra vez, tener autoridades que se divorcian de la sociedad, que se divorcian de los partidos políticos y que al final del día lo único que hacen es ver por su interés o pues porque llegué, porque pues, lo tenía de vocación desde chiquito, ¿no? O chiquita. Ahí, qué bueno que contextualizas bien esto, porque en años pasados o en décadas pasadas, tú mencionabas bien esa época donde el partido hegemónico era el PRI, donde sí gobernaba la figura que llegaba a través de ese partido, pero se alineaba con los postulados o con los objetivos de partido. Luego llega el PAN, e igual con personajes a lo mejor muy identificados, o de alguna manera se pensó así, con la empresa, los empresarios que querían quitarle el sesgo de figura plenamente política y más de contacto con la ciudadanía a través de los empresarios, que tuvieran un respaldo económico y que ahora fueran los que gobernaban, pero aún así se alineaban al partido. O sea, estaban muy de la mano y no se salían o no ignoraban los postulados de su partido para llevarlos a gobierno. Pero ¿qué ha sucedido a partir de que llega López Obrador? López Obrador llega, sí, a través de un partido que él formó, que fue Morena, pero que nunca se ha visto que la mano del partido tenga injerencia con sus decisiones, al revés, ¿no? Y este fenómeno de carácter nacional se replica en los estados. Llega el personaje, el partido queda hecho a un lado, y en la pasada elección, aquí, pues ellos piensan, y digo ellos, que ganó el partido Morena, aunque era siglado PT para acá, ¿no? Ganó Morena en Atlisco. ¿Y dónde está la mano de Morena ahorita? ¿Dónde está el partido que rija y que le diga, a ver, nuestros postulados son este, y sobre estos hay que trabajar? No, y ver los resultados. Pues claro, porque se supone que el partido vende una idea de beneficio social, vende una idea de primero los pobres, vende una idea de austeridad, vende una idea de honestidad. Primero los López, dicen, ¿no? Primero los López. Y ahora resulta que los gobiernos que tenemos están muy alejados de esa ideología. Y el análisis es, por supuesto, qué está pasando con el partido político en gobierno, que también está desaparecido, pero también con los contrapesos. ¿Qué ha pasado en Atlisco, que era un partido dominante, el PAN, donde se decía que Atlisco era netamente panista, y hace 25 años gobernaba la CROM a través del PRI, o el PRI a través de la CROM? ¿Qué ha pasado con esas estructuras que se supone deberían trabajar, ¿no? Y donde en la pasada elección fue un vínculo entre ellas como estrategia, y resultó que fue al 3-1. Sí. ¿Se estarán cuidando los partidos políticos? Es decir, no sale a decir nadie de los líderes de los partidos políticos de oposición algo al escenario público por temor a que los crucifiquen en las redes sociales, a que los crucifiquen en los medios de comunicación. ¿Se estarán cuidando ese aspecto? ¿O definitivamente no tienen ni idea de cómo o qué criticar? Esa es la pregunta. Después del corte la respondemos, ¿les parece?
Qué bueno que sigue con nosotros. En conclusiones, el tema de hoy son los partidos políticos de oposición. ¿Qué están haciendo? Ya fuimos del escenario nacional, estatal, bueno, estatal no tanto, pero es básicamente lo mismo. En el municipal, pues creo que está peor que muertos, ¿no? Nada. Todos. No hay nadie quien diga algo. ¿Se están cuidando? ¿Se están cuidando? Y mira, creo que conocemos a personajes específicos de cada uno de los partidos con una capacidad de análisis, etcétera, pero yo creo que se cuidan, cosa que a lo mejor no hacemos en esta mesa porque siempre nos hemos distinguido por decir lo que pensamos. Pero los partidos políticos, tú tienes toda la razón, creo que le tienen miedo a decir estamos observando que no está caminando bien algo, estamos generando una estructura que haga un contrapeso para enderezar algunas cosas de carácter social y público. O sea, ¿o les pesa mucho lo que le dicen en las redes? Mira, yo creo que son dos cuestiones que hay que sí, son poner. Bastante los Claro. ¿eh? Pero mira, en primer lugar, el partido político de oposición tiene como obligación principal ser eso, ser oposición. ¿Pero qué significa ser oposición? ¿Estar señalando errores del gobierno? No. Ser oposición significa inclusive ser propositivos desde otros aspectos de su propia plataforma doctrinaria para decir yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que abran tal calle o con que no se está atendiendo el tema ecológico o con que no se están haciendo las acciones necesarias para poner en orden el comercio ambulante o no se están llevando a cabo tal o cual acción que vayan en beneficio desde mi perspectiva, de plataforma política y plataforma doctrinaria. Esa es una parte de la oposición que tendría que estar haciendo. No estamos invitando a los partidos políticos a estar aguerridos, generando una antidemocracia. Bueno. No, claro. Pero simplemente vivos. Es que es bueno. Pero simplemente vivos. Pero además hay otro aspecto importante. Acabamos de pasar lo de las juntas auxiliares y nadie se atrevió a decir de los partidos políticos, oigan, hubo reparto de juguetes, hubo esto, hubo el otro. Para allá voy. El otro aspecto importante que se tiene que estar haciendo es ser escuela de ciudadanos, decía Manuel Gómez Morín. Como partido político lo que necesitas es estar generando cultura política, cultura de participación. Es decir, tendría que estar por lo menos, ya no digamos en un aspecto de oposición señalando errores, sino también haciendo esta actividad de escuela de ciudadanos. La pregunta es, ¿qué partido político lo está haciendo? Ni siquiera el que está en el poder. Porque la realidad es que los partidos políticos, más allá de ser un partido que está recibiendo prerrogativas, que se han vuelto cómodos, porque bueno, al final del día yo estoy recibiendo dinero, tengo sueldos para mis cuadros principales, presidentes estatales, presidentes nacionales de partidos, secretarios del trabajo interno del partido, pues ellos están recibiendo un sueldo porque tenemos la prerrogativa del gobierno, sostienen la estructura. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo más allá de los partidos políticos? Pero el punto esencial, como siempre ha sucedido, como sucedió los que nacimos en la oposición en aquel entonces, bueno, pues lo que señalábamos era, por supuesto, la serie de irregularidades que se generaban desde el gobierno, y ese es el contrapeso. Y México ha transitado un poco en ese sentido, y por ello el tema de las plurinominales. Claro, porque si tú no tienes capacidad de ganar en las elecciones, bueno, que un porcentaje de tu votación te lleve a tener oportunidad de tener el contrapeso necesario al interior del gobierno. Claro. La pregunta acá es, ¿quién realmente en el Cabildo de Atlixco es contrapeso del gobierno municipal? Ya no digamos para oponerse, sino para señalar cosas o ser voz de la oposición, porque al final del día los votos que obtuvo la presidenta municipal no representan a los 120,000 pobladores que tiene este municipio. El problema son los esfuerzos aislados. Exacto. Porque sí tenemos regidores de oposición. La regidora de Fuerza por México es una regidora de oposición que se ha manifestado en contra de algunas cosas. Tenemos el regidor del Verde Ecologista, que también es un regidor de oposición, que espero que haya manifestado algunas cosas. Pero si no hay el respaldo de la sociedad con estos regidores de oposición. Está el del PAN también, ¿no? El del PAN, que es... La del PRI, Pepe Espinosa Ángel. Pepe Espinosa, y la del PAN,
Eliet Vázquez. Fíjate, serían 4 regidores que si hicieran un bloque, tienen la capacidad de presentar iniciativas, de presentar propuestas, de presentar un dictamen a favor de los ciudadanos con un bloque opositor, etcétera, o que manifestaran abiertamente su oposición, así como lo dices, no estar ciegamente en contra de lo que proponga el ayuntamiento ganador o la presidenta municipal, sino más bien ser esa otra opción o otra visión de las cosas, donde se propongan soluciones. Y creo que también es mucha responsabilidad ciudadana de no respaldar a esos regidores. Sí, y además creo que ese respaldo se acompaña con los presidentes de los diferentes partidos políticos. ¿Pero dónde están? El pronunciamiento público de ellos ante una situación. Fuerza por México. ¿Quién es el presidente? Valentín Luna. Está presente, ha levantado la mano. ¿Dónde está Valentín Luna? Y que diga, a ver, respaldo a mi regidora, y entonces aquí está el comité municipal y nuestros cuadros, nuestra estructura respalda a nuestra representante en Cabildo. ¿Dónde está la estructura del Verde Ecologista respaldando a Fernando? El PAN que sería el más de mayor volumen, que diga... La segunda fuerza. La segunda fuerza. Oigan, nada. Vamos a respaldar a nuestro regidor. Nada. Creo que, bueno, no creo. O Juan Carlos Limón, ¿no? Bueno. Juan Carlos, con el respeto que me merece mi estimado Juan Carlos, la verdad es que ese partido político, el PRI, cooptado totalmente por Antorcha Campesina, donde todos los... sé que tienen toda la estructura formada. O sea, quiero decir, presidente, secretario, MT, mujeres, jóvenes, pero todo solo para mantener la estructura y reportar al comité directivo estatal que existe el partido. Pero las decisiones se toman en la concha. Entonces, ahí está cooptado por una agrupación que de manera fehaciente Atlisco ha determinado que no está con ellos y entonces esperaríamos a las otras fuerzas. Más o menos como la Cromen en sus momentos, ¿no? O sea, el PRI realmente no ha existido acá. Sí, pero te voy a decir una cosa, pero en el PRI, cuando yo estuve en el PRI, estábamos en ese PRI de los 1995. En ese PRI sí se trabajaba porque la estructura que caminaba era a través de sindicatos. Atlisco era un municipio básicamente con una cultura sindical por la herencia de las fábricas. Pero que además era un aspecto que el propio PRI traía, ha sido corporativista, que no nos tiene que asustar, porque eso existe. Eso existe. Y entonces, bueno, se manejaba de manera prudente. Y entonces ahí se adicionaban ciudadanos que no eran parte de la estructura sindical y se adicionaban doctores, y ahí fue presidente don Pablo Maurer, fue presidente el doctor Franco, fue presidente pura gente de la sociedad civil que eran empresarios o profesionistas. Bueno, la izquierda ha intentado hacer eso y no lo ha logrado, ¿no? Bueno, esta Fuerza por México que lo quiso empujar por medio de los sindicatos y nada más no. Ahora, hay otros partidos que parecía que podían surgir, Movimiento Ciudadano, ¿no? Que nada más tienen el membrete. O sea, la verdad es que ahí a lo mejor personajes como Fernando Morales deberían reestructurar esos partidos a nivel municipal, porque ¿quién es la presidenta o presidente? ¿De Fuerza por México? No, Movimiento Ciudadano. ¿Aquí en Atlisco? ¿No era Liliana? No. No, ella fue candidata. Fue candidata. Y se acabó. No hay más. Entonces, no hay estructura. Hemos recorrido todos los partidos y no hay nada. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, estamos hablando del Cabildo, ya hay que también explicárselo a las personas que nos ven, porque en el Cabildo es el máximo órgano de gobierno de este municipio y están representados, se supone, las fuerzas políticas que obtuvieron mayores votos en la elección pasada o en la elección determinada, ¿no? Pero eso es al interior, pero hacia afuera nosotros esperamos un pronunciamiento, posicionamiento de los presidentes o dirigentes o líderes o el expresidente del partido X que diga, oigan, lo que están haciendo ahí con ese reglamento, lo que están haciendo con esto que está pasando aquí, están desmoronando, están
destrozándole lo que a nosotros nos costó en 2 trienios o en un trienio formar y darle forma, porque esto benefició esto. Le están dando en la torre. Esta presidenta o este presidente, años, dinero y mucho esfuerzo, lo destrozó ya en un mes, por ejemplo, ¿no? Y que nos tenga en la mente los ciudadanos decir, sí es cierto, yo me acuerdo que, ¿dónde está la policía montada? ¿O dónde está esto? ¿Dónde está el otro? Nadie dice nada. No, nada. Nada, hay silencio total. Y por ejemplo, voy a poner un ejemplo, este gobierno ha agarrado los reglamentos, les ha hecho así, ¿sí? Los presenta en un papel chicharronero. ¿Qué pasó? Sí. No, bueno, ¿Qué traen con el chicharrón carnudo? A ver, mira, yo considero... le das en la torre a un reglamento y el que llegue le va a tener que arreglarlo, porque además tiene tintes dictatoriales, demasiadas facultades al presidente. ¿Sí me explicó? ¿Qué onda? Mira, yo creo que Nadie dice nada. hay un problema grave en Atlixco. Y digo en Atlixco porque en diferentes municipios donde he tenido contacto, acá en Puebla y en otros lugares de la República, la verdad es que hay una actividad muy proactiva por parte de los partidos políticos cuando son oposición. Desafortunadamente en Atlixco el silencio total te hace comparsa de lo mal hecho desde el gobierno en turno, sea quien sea, Si yo mantengo como oposición silencio total, lo que estoy haciendo es, con mi silencio, estar aceptando los errores que se estén cometiendo, sean de corrupción, sean de mala planeación, claro, sean administrativos o inclusive de genocidio en muchos de los casos. Es decir, si hay propuestas estatales o nacionales, por ejemplo, con el tema del aborto, y no está levantando absolutamente nadie la voz como partido político de oposición, cuando inclusive dentro de tu propia plataforma llevas la defensa de la vida, te estás haciendo comparsa del gobierno. Claro. Y cuando tú quieras, lo que decías, echar para atrás toda esa situación de retroceso que se genere, la verdad es que va a llevarnos muchos años más. Por ejemplo... Es eso, retroceso. No solamente te estancas, vas para atrás. No, vas para atrás, claro. Y eso, para que vuelvas tú a arrancar y a llevar hacia la modernidad, hay muchos tropiezos en el camino. Por ejemplo, el crecimiento indiscriminado del comercio informal. ¿Qué sucede con eso? Sucede que tú empiezas a crear derechos en la gente, claro, sobre el espacio que está ocupando. Y empiezan a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Cuando llegue un gobierno que le exijan, de hecho, a su llegada, el ordenamiento comercial, ¿qué va a suceder? Se va a tener que enfrentar inclusive a los propios ciudadanos, y eso genera una inconsistencia tremenda, porque estás atentando contra la economía que está generando el ambulante, porque dice, pues yo lo que necesito es un trabajo para llevar sustento a mi casa. Su derecho básico, ¿no? Del sustento de la vida. Pero si a eso le sumas el tema de lo que se genera en la administración municipal, dar documentos que te están acreditando ser dueño de la calle, sin ninguna posibilidad de que tú puedas reservarte el derecho a legalmente, pues entonces lo que estás ocasionando es darle toda la oportunidad para cuando llegue el siguiente gobierno municipal y quiera atender ese tipo de asuntos, olvídate, nos va a llevar por lo menos 3 administraciones. Y eso habla de que están haciendo las cosas sin que nadie se ponga enfrente a decirles nada. Ahora, creo que vale la pena analizar esto. Hemos estado platicando un poco de los asuntos municipales, pero ¿qué no será? Y por esto lo preguntaba al inicio del programa, Roger. En esta estrategia que se hizo de sumar esfuerzos para enfrentar a una fuerza que venía arrasando, que era Morena y López Obrador, y se suman los dos partidos con más fuerza, que eran PRI y PAN. Hoy, si tú les preguntas a los de cada uno de los partidos, oye, ¿qué van a hacer? Están esperando que la directiva nacional les dé la línea, porque no se pueden aventar solos, porque no saben qué línea va a llegar desde los directivos nacionales
de vámonos con ellos o no vamos a hacer alianza, y entre estar esperando esa alianza es el letargo. No, pero no. Porque, a ver, un partido de Mal manera... hecho si lo están haciendo Claro, así, ¿eh? de manera natural no tenían los partidos PAN y PRI algunas coincidencias y entonces peleaban por ellas, defendiendo cada uno sus postulados. Hoy no están peleando entre ellos y no podrían, porque ¿qué tal si vamos en alianza otra vez? Está bien, pero la idea no es que los opositores estén contra los opositores, No. sino más bien que la estrategia de cada partido político te lleve a ser opositor y el contrapeso del gobierno en Pero turno. están esperando, mal hecho. están esperando. como No, lo yo creo que no, ¿eh? Algo como lo que pasó con Miguel Ángel Ordóñez y Memo Velázquez, ¿no? Sí. Miguel Ordóñez estuvo haciendo oposición en el Cabildo. 2 años. 2 años y de repente van juntos en la... Esa es a lo que te refieres, ¿no? Sí. Muy local el asunto. Sí. Vamos al corte y regresamos con este tema, todavía más que decir. Y antes que nos vayamos al corte, quisiera agradecer las atenciones del personal de Topolino del Centro, aquí en el portal. Las facilidades que nos dio para realizar este programa. Más adelante vamos a ver qué tiene. Dayana está con su tiramisú. Ya lleva de 2. lujo. Ya llevas 2. La regidora aquí también, qué barbaridad. Nada más Cheque lleva 3. ¿Qué pasó? ¿4? ¿Qué es 4 o cuarta? Cuarta. Cuarto bloque. Bueno, vamos al corte, regresamos. Estamos de regreso desde las instalaciones de Topolino, cafetería y... ¿qué es? Cafetería. Gelatería. Gelaterías de helados. Ok. Bueno, Ahí, güero. yo no sabía de eso. Gelatería, gelatería. Pensé que eran gelatinas, ¿no? Gelato. Sí, sí. Gelato en italiano. No, yo no le hago ahí algo. Pero bueno, es el que está en el centro, aquí en el portal. Se cambiaron, ¿no? Sí, estaba aquí lo que era el edificio de... Junto a Deportes Salazar, Junto a conocido Deportes por todos. del señor Salazar. Ahora está aquí en el portal junto al dueño de Atlisco. Entonces, La audiencia. Sí, pues hay que decirlo, tú lo dijiste, ¿no, compadre? Bueno,
Estamos hablando de la posición de la oposición ante las acciones de gobierno. ¿Usted qué dice allá en casita? Porque los primeros opositores, Roger, nacen de allá. De la sociedad. Del que está viviendo, que en la 17 Poniente, por ejemplo, no le arreglan su calle y llevan días sin arreglarla. Mira, la oposición... De la que está viviendo allá en la 20, ¿no? A ver. De los que utilizan el rastro. Pero no solo eso, la oposición empieza desde que en el famoso DAP, hoy te lo van a aumentar. Por eso. Y no ven a nadie de un Decir partido nada. político decir, oye, ¿qué onda? La oposición nace en que quitaste un aeropuerto que se llevó miles de millones de dólares, no digamos pesos, de dólares, por un capricho y decir voy a hacer otro que está del nabo, ¿no? Y Bueno, nadie la dice pasada temporada nada. de lluvia si se inundó, pues será el lago, compadre. Bueno, por eso. Todo respeto, ¿no? pero, Si se inundó, pero bueno, pues se va a había todo, inundar, había una serie de cuestiones más allá. Bueno, Bueno, fue capricho también del otro hacerlo ahí. bueno, porque la pregunta es ¿dónde han famosos estado? caprichitos de Vale. ¿Dónde han estado o sea, Y la sociedad en una y en otra opción tampoco se manifestó. Es que ese es el punto. que la sociedad, o sea, No, pero sí lo dicen en casa. No, Por eso les espérate, pregunto allá. pero no Sí salen lo a dicen decirlo. en casa. Yo creo que aquí en Atlisco, creo que sí hay una fuerza que se ha manifestado y es el de las mujeres. Las mujeres sí han salido a la calle en los últimos 2 años. Las únicas que se han manifestado, porque ni siquiera antes estos comerciantes informales que eran muy férreos antes contra el gobierno y se manifestaban, hoy no. Las mujeres sí se han estado organizando por los derechos de la mujer, por la violencia, etcétera, y han sido reprimidas o denostadas. Pero así como están ellas organizándose, la sociedad, como tú dices, antes los colonos de esas calles ya se hubieran manifestado y no estamos invitando a la manifestación, No. sino estamos invitando a que A la hoy hay participación. un medio de comunicación fácil donde la gente se puede conglomerar de manera pacífica y decir no estamos de acuerdo, creemos que hay errores, observamos Pero ahora, ¿qué tan válido es eso, manifestarse en la red? bueno, cuando es de manera abierta, sí, cuando pones nombre, apellido y foto, claro. Obviamente hay muchos que se manifiestan nada más para pegar y son haters, ¿no? O sea, Pero a eso voy. Pero de todo esto, este movimiento que se genera, porque se genera, o sea, yo lo noto diario, pero siempre es, no vaya a decir mi nombre, no esto, no lo otro, ¿no? Ok. Pero no hay nadie de los partidos políticos que enarbole esa inconformidad. ese es el punto. El partido político, si está recibiendo recurso público, dentro de sus obligaciones que tienen es el contrapeso. Tiene que. Ahí el ciudadano tendría que estarle exigiendo al partido político, sea o no militante, ¿eh? Si yo O a su siento propio que... regidor. Exacto, ¿No? por supuesto. Por eso sí. yo creo que es válido, y ya lo hicimos algo así en esta mesa, exigirle con nombre y apellido públicamente primero a las figuras. O sea, a los presidentes de partido, digamos, Óscar Daza del PAN, Juan Carlos Limón del PRI, Valentín Luna de Fuerza por México, Fernando Chávez del Verde Ecologista, y bueno, son los más visibles, ¿no? PRD, ¿no? Bueno, y Morena que PT mismo. Morena. PT, ahí que hay una discusión de quién es el verdadero presidente del PT, pero todos los que se peleaban la presidencia del PT, ¿dónde está el PT ahora? ¿Está representado el PT en este gobierno? ¿Están llevando sus principios básicos a hacer ahora gobierno? Esos son los nombres que debería estar en la mesa, porque así como el regidor representa a los que votaron por el partido, el que representa al partido es el presidente. Y ese es el coordinador general de una estructura que llevó a obtener cierta votación y a poner a un candidato como regidor en el cabildo. Ellos son los primeros responsables. Y a partir de ahí, la sociedad. Porque creo que, como tú bien dices, la sociedad no recibe dinero, pero los partidos sí reciben dinero para hacer oposición. Por eso yo preguntaba, ¿a qué le tienen miedo? ¿A que los aplasten en redes sociales y decir,
es que ustedes o XXX robaron más y en fin, no. ¿O hay una verdadera incapacidad en los nombres que acabamos de decir? Yo más bien creo que es lo segundo a lo primero, ¿eh? Yo más bien creo que hay incapacidad. Sí. A ver, hay incapacidad. Si hay un asunto de señalamiento permanente, porque no necesariamente tiene que ser los verdaderamente usuarios de las redes los que te estén atacando, pueden ser una serie de bots Sí, claro. que hoy por hoy utilizan los sistemas de gobierno para poder estar atacando a la oposición. No tendría Para que importarte. y para autoalabarse, ¿no? Pero, a ver, acá la cuestión es, si vas a hacer escuela de ciudadanos, haz la parte que te corresponde como partido político, porque para eso te están pagando además, y salte a las calles a decir lo que tienes que decir. Yo sí creo en el tema de las redes sociales, pero también creo en el mano a mano, en la puerta a puerta. Es que ya no le vemos Sí, claro que no, esa porque hambre de los partidos políticos de ir a la conquista de los adeptos. No, las colonias. quieren hacerlo ya todo más fácil, ya hay como se entre dé. menos me desgaste, ¿no? Claro. ¿Y qué va a pasar el día que hay una elección? Todo lo quieres hacer a través de redes sociales y entonces ya no hay el contacto permanente con la ciudadanía para poder conocer cuál es el sentir. O con dinero, que dinero, también ya claro. se ha hecho esto perverso. Con Corrupción redes sociales y dinero, Y así ya. haces partido político. No, Y haces campaña, ¿no? y antes era visitar colonias, visitar rancherías, visitar Armar puerta a estructura. puerta, armar estructura, Conocer claro. ¿Qué le duele a la colonia A ver, Chapulapa? yo ¿Qué recuerdo- le duele a la Junta Auxiliar? Exacto. Yo recuerdo, por ejemplo, a un Guillermo Velázquez decir, me ganaron por el dinero que se aplicó en la elección. Está bien, Sí. por supuesto que no niego esa parte, pero la pregunta es, ¿estuve cercano a la ciudadanía? Quien sea, ¿eh? Hoy por hoy el que se queja de que perdió porque no tenía el dinero necesario, perdónenme, pero hoy puedes tú ganar haciendo una campaña de reconquista ciudadana, de cuerpo a cuerpo, conquista de de corazón contacto. a corazón para poder acceder al poder. Claro. ¿Por qué? Porque además esto conviene más a la ciudadanía. El día que tú tienes a un personaje en la presidencia municipal, sabes que por lo menos lo conociste, que lo saludaste, que platicaste, que le externaste, para cuando esté ahí, tengas tú la certeza de que vas a tener oportunidad de otra vez poder platicar con él, de tener la certeza de que le puedas exigir, preguntar, etcétera. Llegan personajes hoy en la política que ni siquiera conocen la estructura del propio municipio. No saben dónde está Chapulapa, no saben dónde está, bueno, la Flores Magón, dónde empieza y dónde termina. No saben ni qué sentido de las calles es, la verdad. Mira, yo siempre he dicho, el hecho de tener al gerente de la ciudad es precisamente porque tú requieres a una persona que esté permanentemente pensando y viendo qué es la necesidad de las calles, por ejemplo, ¿no? Alumbrado público, baches, que ya se te levantó una banqueta y hay posibilidad de que alguien se tropiece y eso es verdaderamente recurrente en ciudades de primer mundo. No porque estemos acá en el tercero quiera decir que no lo hagamos. No, Roger, pero bueno, si vamos a eso, imagínate lo que está haciendo ahorita esta administración y muchas. Generando puestos más grandes para que ganen más. No, pero sí van a bajar el sueldo, ¿no? No, pues ya reservó información, ya que vamos a poder saber, ¿no? ¿Cuándo se hacen los cambios, por ejemplo, en el PAN? Roger? Septiembre de este año. En el PRI, ni idea cuándo, ¿verdad? ¿O Bueno, cuándo- no tiene mucho, ¿no? cuándo Que se- exilia, No, es que recién antes de la elección se hizo el cambio de mesa directiva. año y medio, ¿verdad? Lo de Juan Carlos. Y lo de Valentín, pues no quién sabe cuándo, ¿no? No, pero, O sea, pero no hay bueno, forma, pues. pero aún así los estatutos, aunque marcan un término, si hay junta de consejo, se pueden cambiar los términos. O sea, tienen un término oficial. O sea, ¿por qué esperar hasta los momentos de cambio? Claro. O sea, ¿por qué? Porque están, o sea, la única dirigencia estatal que sé que se ha renovado es la del PAN. Pero Con base a sus procedimientos. pero dirigencias estatales que estén moviéndose porque viene pues en una pirámide de los otros partidos no he escuchado absolutamente nada. Después de la campaña, ¿cuándo han venido los partidos a salir a ofrecer una entrevista? Bueno, ustedes son tú eres medio, seguramente estuvieron presentes en los 100 días. ¿Qué dijeron? El problema es que cuando el partido político se le acerca el 24,
van a salir como locos todos. Todos. Y entonces, ¿qué es lo que dice el ciudadano? Solamente cuando me necesites es que me visites. Claro, Entonces claro. viene. Exacto. Y la otra es, para el 24, yo decía el otro día en un programa de medio de comunicación, decía exactamente lo mismo. Ya me dijeron a dónde se fue. Espérate, pues me Hace invitan, 8 días. a mí me invitan. Sí, todo se sabe. A mí Roger. me invitan. El mundo es un pañuelo. Ustedes no me invitan, es otra cosa. El mundo es un pañuelo y todo se sabe. A ver, el asunto es, quien quiera ser presidente municipal, ahorita ya va con un retraso. Quien quiera ser presidente del PAN ahorita, ya va con un retraso. Es que queremos siempre llegar a hacer la campaña en el mes de campaña. No. Y así no se gana nada, No, absolutamente no. nada. Tienes que empezar a hacer un trabajo permanente con la ciudadanía si quieres tú llegar Terminando la elección, se empieza a hacer estructuras, se Así empieza a hacer es, contactos, se empieza a hacer grupos. Ahora, vamos ya a un pequeño corte, sí. Vamos al corte y regresamos. Vamos a concluir, ¿les parece? Con una pequeña evaluación del actuar de los regidores en el Cabildo, sobre todo de oposición, y también recordar algún comportamiento de los regidores de mayoría, o sea, los que están con el presidente. la presidenta. Porque es donde se ha dado estos jaloneos entre partidos. Ahí nada más. Afuera no hay nada, ¿no? Tienen comprado a los medios, a los ciudadanos los tienen temerosos de cualquier... No a todos los medios. No, bueno, no a todos los medios. No, bueno, los medios así, chiquitos, ¿no? Los son medios. Los medios. Los que son de nivel, no. Y la oposición sí está creciendo, hasta los comentarios en la casa seguramente está. ¿Hasta cuándo se desborda? También habría que llegar a ese punto, ¿no? Regresamos ya para concluir y llegar a muchas conclusiones. Estamos de regreso en conclusiones, ya en el último bloque, y vamos a llegar precisamente a eso, a las conclusiones de este tema que tratamos de llevarle todas las aristas que nosotros estamos viendo en torno a la oposición o la posición de la oposición ante las acciones de este gobierno. A ver otra vez. La posición ante la oposición. No, De la este- oposición. No, ya. La posición de la oposición en este gobierno. De este gobierno. Eso. Ante las acciones. Ante de la opción de eso, chica. ¿Hasta cuándo se desborda el comentario de casa? Del ciudadano. ¿Hasta cuándo? crees que se desborde? Hasta que afecta de manera directa. No, yo creo que desbordado ya Que está. escribe en Ah, las claro, redes, ahí. o al que ya... Ya desesperado que dice... ya cualquier cosa que haga tu gobierno, cualquier cosa que haga tu diputado, ya dice, nah, ya. Sí, así es. ¿Sabes qué? Que yo creo también que nosotros estamos esperanzados en las redes, pero las redes ya no tienen la influencia que empezaron a tener hace 2 años. Y yo leía una nota antes de que ustedes llegaron tarde, por la mañana, bueno, llegas tarde, por la mañana, Fer. El asunto era... El asunto era... Que así se pone. Ya ves cómo son. El asunto era... Venga, venga. Yo como no voté por Morena, ¿verdad? Qué la- El asunto es que la red social viene cayendo. O sea, es decir, acá la participación no tiene que quedarse solo en la mesa de la discusión en la casa. Tiene que haber una acción un poquito más proactiva por parte del ciudadano. ¿En qué sentido? Y no necesariamente tiene que ser a una oposición al gobierno. Por lo menos tendría que ser en una acción propia que me lleve a mí a ser participativo. ¿A qué me refiero? Si el frente de mi casa está sucio,
pues tengo que por lo menos salir yo a barrerlo, no tener que esperar a que venga la autoridad a hacer lo que tiene que hacer. Si la basura está siendo o continúa siendo depositada en las esquinas, tener que estar denunciando eso permanentemente por el bien de Atlixco. Mira, yo le agrego un ejemplo muy claro que sucedió en esta semana. El domingo pasado en Álvaro Obregón se reúnen en la asamblea de colonos. Llegan al acuerdo de que van a venir el lunes aquí a ver a la presidenta para pedirle una explicación de por qué está tirada la obra así, a medias. Y es como logran que el director de obras, junto con el de la empresa, les explique ahora sí bien qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a hacer. Y es como se empieza a agilizar ese asunto. Si viene un ciudadano, No pasa nada. No va a funcionar. es fuerza social. Así es, necesariamente. Estamos Y una no como fuerza partido, social. ¿verdad? No como partido. No, sino más bien una fuerza social unida, reunida y que haya cierto impacto. O sea, tristemente. Para que mueva, ¿no? Y hablamos de redes sociales porque tristemente la opinión pública es lo que sí le importa a los gobiernos. Y entonces cuando tú generas un movimiento de impacto donde la opinión pública voltea a ver, ahí es donde dicen, a ver, cálmalos, cállalos o hazles caso. Tristemente así es. Y no necesariamente, porque el movimiento de mujeres no ha tenido esa repercusión. Sí, tristemente. Fueron desdeñadas, o sea, desdeñadas totalmente y eran sus hermanas de género. ¿Sabes cómo está desactivando esto? Al mero estilo Moreno Ballista, soltando beneficios a los líderes o a las que se dejan. pero sabes que eso va generando un asunto de autoritarismo que no nos conviene. Claro. Ella es autoritaria. Ah, claro, por supuesto, sí, yo lo sé. Ahora, este autoritarismo se ha mantenido en el cabildo. ¿Ustedes se acuerdan? Tú, Roger, usted recientemente regidor, tú, Fer, tuviste en un momento distinto al de ahora, fuiste regidor. ¿Te acuerdas de una oposición así? ¿O de unos regidores del mismo partido del presidente tan ¿Agachones? agachones? No, mira, yo te puedo platicar de mi experiencia como regidor. No tenías como regidor, porque eso pasa, eso es de manera natural, no tenías la fuerza en votación en el momento del cabildo, pues para hacer un contrapeso que se manifestara, porque sí queda en acta que votaste en contra o que hiciste alguna aclaración, pero a la hora de la votación pasa y ya no hay manifestación de más. Y en ese entonces, en el 2000, no había los medios de hoy. ¿Qué generamos en ese momento? Un programa de radio que se llamaba Primero Usted, donde los regidores de oposición manifestábamos lo que iba pasando en el cabildo, nuestro punto de vista y cuándo estábamos a favor y todo lo que decíamos están haciendo alguna irregularidad. Eso era la manera de explicarle a la ciudadanía qué se estaba haciendo, pero también era otro contexto, porque ahí los partidos hegemónicos o los partidos que dominaban, la izquierda estaba totalmente disminuida, pero el PAN y el PRI sí había una realidad partidista y había un arropamiento social. Se veía vivo. Se veía vivo. Hoy creo que los regidores, por eso decía al inicio, hay 4 regidores de oposición, pero son comentarios aislados, no hay Pero no hay una nos estamos unidad. refiriendo a los de oposición, nos referimos a los del propio presidente. Siempre han estado supeditados al presidente en todos los municipios. Tan ciegamente. A ver, yo lo que quiero... Yo creo que en la pasada fue la única cuando tu presidente Guillermo Donde Velázquez había debate. quiso irse a ser gobernador y se le... Bueno, pues fue, Nada más tiene razón. fue tiene razón. presidente, ¿no? A ver, Y ahí fue una descompensación en el cabildo y le dieron un albazo ahí. fue su presidente también, aunque no quisiera. No, pero dijo que sí había votado por él. Sí, ¿verdad? Sí, dijo en aquel entonces que votaste Por Guillermo Velázquez, voté en contra de Antorcha Campesina. Fíjate, pero votó por Guillermo. ¿Y ahora por quién votaste en contra? Voté en contra de la oposición. Ah, ok. Sí, igual, Antorcha Campesina. Juan te llamas. No reconoce los errores. Pero bueno, a ver, acá la cuestión es la siguiente, mira. Debate, yo quisiera ver debate, ¿no? ¿Cuál es Golpes. la función? No, debate en un cabildo, porque se ve. No hay debate. Mira, ¿cuál es Le la tienen función? miedo a la presidenta. ¿Cuál es la función de un regidor en un ayuntamiento? No es ser oposición, sino es ser el órgano colegiado, como bien lo dijiste, que tome las decisiones. Al ser un órgano colegiado,
necesitas discusión. O sea, no tienes tú que ser levantamanos de la propuesta permanente del presidente, o la presidenta en este caso. Tienes que generar discusión porque está en tu responsabilidad, porque fuiste votado. Ese es el gran problema. Es que yo llegué por ella. No, perdón. O sea, yo llegué porque fui en la boleta, y entonces como fui en la boleta, también fui votado y tengo responsabilidad frente a la ciudadanía. De tal manera que si yo no me asumo en ese papel, desafortunadamente no voy a ser inclusive un contrapeso, que no es lo mismo que ser contrario a lo que la presidenta diga. Pero si yo considero que en alguna iniciativa, alguna gestión, alguna situación de modificación, algún reglamento, no estoy de acuerdo, tengo que manifestarlo, inclusive siendo de la misma línea política de la presidenta. A ver, pero para eso, Roger, lo único, el principio básico para poder hacer eso es conocer lo que estás haciendo. Ese es el problema. El problema es ese. Si tú armas tu cabildo como una representación social, pero sabiendo que a cada posición lo estás acomodando para que no te debatan nada, porque no saben. No, pero mira, Fer, yo te voy a decir una cosa que es lo que siempre esperé. En este presupuesto de egresos del 2022 yo esperaba que le diera tanto a cultura como a rastro y a Rastro le dio $1 millón de pesos. y a $1 millón de pesos. Diera más recursos. ¿Sale? De los demás, los servicios públicos, los regidores no saben absolutamente nada. Pero de cultura sí sabe Marco Polo, por ejemplo. Sí. Y no vi a Marco Polo levantar la mano y decir, presidenta, oiga, creo que cultura no se puede conformar con 600,000 pesos en todo el año. Pero ¿qué pasa cuando tienes a una autoridad autoritaria? Claro. O sea, Pero Roger, o sea, no. Yo no sé, a lo mejor tengo problemas con la autoridad, pero no querramos definir definir el por qué. A ver, presidenta, los yo soy hechos. regidor de cultura, o yo vengo de la comunidad artística. Necesitamos más dinero para cultura, presidenta, por favor. Lo que debiera ser a los hechos, dijeron los gringos, facts. O sea, el hecho que tenemos es que tenemos una presidenta que es autoritaria y que es un instrumento de presión para los mismos suyos. Y entonces los regidores y los directores tienen miedo de externar sus opiniones en contra u observaciones a lo que la presidenta quiere, porque eso te lo dicen abajo y me dicen, nomás no digas que yo te dije. Qué desgracia de Atlisco, ¿eh? Pues sí, claro, te dicen, no digas que yo te dije, pero es que se molesta y no quiero que me vaya a ser afectado. Por eso, pero para eso necesitamos personas con más capacidad. ¿Sabes cuánto de la gente que convenció Marco Polo, de todos los de que hacen teatro, que hacen artes plásticas, en fin, todos de las artes sí. en Atlisco? ¿Sabes cuántos le están diciendo, oye Marco, qué onda contigo? ¿De qué se trata? ¿En qué quedamos? Y tendría que haber reclamos sobre el tema ecológico, que tampoco lo hay, y debería haber sobre el tema de obra pública y la transparencia, que tampoco la hay, y el tema de Villa Iluminada, y nos están presumiendo que por haber venido a filmar una telenovela vamos a estar en la boca internacional. Está bien. ¿Y eso de qué nos sirve? Cuando tengamos otra Villa Iluminada jodida como la que tuvimos este año pasado, la verdad es que de nada sirve. ¿Sabes cuál es lo peor de todo? Es que hay mucha gente que está convencidísima de que ese hecho generó empleos y vamos a estar a nivel internacional. Nos catapultó pan y circo. Como municipio. Y cuando yo he visto publicaciones dije, no puede ser. Es que estamos en la Roma de aquel entonces, pan y circo, de veras. O sea, te mantenían contenta con que te dieran tu pan y te pusieran ahí a pelear a la gente. Pues eso es a lo que hemos aspirado en la cultura política de este país. Para concluir, y la pregunta es, los partidos políticos, ¿dónde están para estar generando una conciencia distinta? Entonces, ausencia de los partidos políticos. Y nuestras autoridades actuales, ¿dónde están de manera distinta pensando? Yo no veo un Paco Torres diciendo, por ejemplo, oye, pues
yo fui criado en otro ambiente político. ¿Dónde está? ¿No? Yo A ver, creo que En el PAN, ¿no? por ejemplo, mira, mi lucha permanente por ejemplo, con Ordóñez, con Miguel Ángel, dentro del Cabildo, era de una discusión interesante. Me gustaba y lo reconocimos siempre él y yo dentro del Cabildo. ¿Pero qué pasaba? Era una oposición importante, Había ¿no? beneficio para nosotros. Claro, por lo menos en una riqueza, así es, claro. O había, sí, al haber una discusión con comentarios razonados y con conocimiento de causa, Pero bueno, Miguel Ángel, por lo menos sí, se le conocía, enriquecía. ¿no? Sí, claro, Ahorita, pues, después obviamente terminó por entregar las armas, pero pues sí, la verdad es que sí, o sea, esa oposición que fue generando, pues al final se unió, ¿no? Pero bueno, hablemos de partidos y de oposiciones. Creo que como tú dices, vamos concluyendo. Creo que la invitación de este análisis, de esta reflexión, es el momento de no quedarse callados. Si queremos un ayuntamiento, si queremos un municipio que sea diferente, si queremos un municipio que de verdad tenga esos cambios que estaban esperando los ciudadanos, tenemos que ser una sociedad madura que exija a los que llevamos a nuestra representación a que trabajen y que den nuestra voz en el Cabildo, que exija a los partidos políticos que reciben prerrogativas a trabajar en beneficio de mejores propuestas y, por supuesto, como ciudadanos, a no quedarnos callados. La militancia lo puede hacer al interior de los partidos. La militancia y quien no sea militante. Yo creo que esto tiene que ser como los buzones de quejas, sugerencias y felicitaciones. Es decir, no necesariamente tu manifestación como ciudadano tiene que ser de queja permanente, ¿no? Tiene que ser también tu manifestación actuante. A ver, no me están ayudando con la inseguridad en el municipio, ¿qué debo poner yo de mi parte para que esto mejore? Es decir, ahí está la sugerencia. No nada más es la queja, no nada más me tengo que estar quejando como ciudadano. Tengo que estar también yo proactivo para llevar a cabo participación. Y la felicitación, oye, hicieron bien esto, bien va, ¿no? Perfecto. Tengo que reconocerlo y vamos para adelante. Ojalá todo sea así. Es decir, no estamos, como decía Fernando hace un rato, simplemente impulsando a que los ciudadanos se manifiesten o hagan de este municipio un acto que nos lleve en una declive que no podamos salir, ¿no? Exacto, no. Se trata de que vayamos de la mano todos haciendo esfuerzos conjuntos y lo más importante, que el ciudadano esté participante, porque si no lo está, si está letargado en la comodidad de su casa, en un aspecto individualista de, pues mientras no me pase a mí, pues no me interesa lo que pase en la calle. Mal hecho, ¿eh? La política, en algún momento va a cruzar. Mal hecho. Yo lo decía, si no, yo he estado muy constantemente tratando el tema de los reglamentos y las leyes que se aprueban. Mucha gente me dice, bueno, y cuando cruzan, cuando dicen, es que ¿por qué tengo que hacer esto? Porque la ley lo dice. Claro. ¿Pero quién aprobó esa ley? Pues. Exacto, así es. Entonces ahí es donde vienen las consecuencias. Bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de ya la última de febrero, ya que estaremos en marzo, tercer mes del 2022. Espero que haya sido de su agrado, esperamos sus comentarios y nos vemos la próxima. Gracias, Roger. Gracias compañeros. Hasta la próxima. En la cámara y en la producción está Dianita García Santander. En la coordinación de este programa, desde luego, está Cheque Ríos Juárez. Te iba a decir otro. No, pero no. Es Ezequiel Ríos Juárez, nuestro coordinador, nuestro jefe de información, que estuvo en la coordinación de este programa. Gracias. Esto fue Conclusiones.